¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cápsula Channel. Espero que se encuentren muy bien y listos para aprender, porque hoy en Hablemos de Ciencia estaremos hablando acerca de dinosaurios y con nosotros un mega invitado. Así que si quieres saber qué dinosaurios hay en México, por qué se extinguieron y si es cierto que cayó un meteorito, pues primero suscríbete y comenzamos. Pero antes de comenzar, permítame presentarles a nuestro invitado especial. Va a estar con nosotros Ulises Carvajal, quien es estudiante de biología en la FES Zaragoza, mejor conocido como el señor Wild, ya que es creador de Biociencia Wild junto con Karencita, que tuvimos en el video anterior, y pues ambos son divulgadores del área de la biología, de la química, con unas infografías hermosísimas, videos en TikTok, en YouTube y bueno, un sinfín de cosas. Él es apasionado y le encanta mucho la paleontología y por eso está aquí con nosotros para compartir sobre estos hermosos temas. Así que, Uli, bienvenido a Cápsula Chan. Hola, hola, ¿cómo está? Excelente, feliz año, feliz año. Feliz año, claro que sí, le mando un abrazo hasta allá, hasta su casita. Es más, abrazo la cámara para que sienta que es más real. Lo sentí, lo sentí. Pues vamos a arrancar el 2023 con toda la actitud y con Biociencia Wild en casa. Cerramos el ¡Woo! 2022 con Biociencia Wild y abrimos el 2023. Excelente. Yo bien emocionado, bien apuntado aquí, más Es, con estos temas que me encantan y pues colaborando con usted mero, con Cápsula Channel, panitas. eso, eso. Y Uli, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? A ver, platícanos. ¿Es algún tema, no sé, tendrá que ver con dinosaurios o paleontología, acaso? No lo sé, quizá, no sé si mi librera tiene cosas spoileadas ahí con hartos dinosaurios por donde sea. Sí, vamos a hablar de animales prehistóricos y de mis favoritos, y creo que de la mayoría, porque muchos otros no conocen a otros animales prehistóricos más que a estos, que son los Exacto. dinosaurios. ¿Y por qué le gustan? ¿Por qué le gustan los dinosaurios? Desde pequeñito, desde que era una cosita, bueno, tampoco tan bolita de pan, que tenía como 3, 4 años. Es más, a ver, qué bueno que andamos acá, porque muchos comenzaron por Jurassic Park o por el famoso documental de Caminando entre dinosaurios, pero Ujú. yo de chiquito me gustaba mucho leer. Y aquí tengo un libro súper hermoso que es del T-Rex. Qué Cada bonito. vez que lo va abriendo, va saliendo el esqueleto, el pulmón, claramente una paleoreconstrucción, ¿no? Que ahorita vamos a tocar también el tema. Y este ya se ve todo maltratado, todo viejito, pero fue mi primer libro de dinosaurios, mi primer libro del tiranosaurio, fue el primero, ¿no? Que conocí, que es un dinosaurio también muy conocido. Claro. Entonces, me lo regalaron porque era ilustrativo, porque parecía como una maqueta dentro del libro, ¿no? Entonces yo quedé fascinado y quise descubrir qué eran estos famosos dinosaurios partiendo de esto. Y así fue como llegué al documental de Caminando entre Dinosaurios y una famosa temporada de los, no sé si ya sean tan famosos, pero en ese momento sí, de los Power Rangers, que era la temporada de los Dino Trueno. Claro. Entonces, como que todos, la constelación conspiró con que llegara a ese mundo, ¿no? Y ahora sí de ahí, tengo un primo, se llama Uriel, y él fue el que me dijo, mira estos Power Rangers, ¿no? Saluditos hasta allá donde esté. Eh, y de ahí me dijo, también hay películas de dinosaurios que parecen muy reales, se llama Jurassic Park. Entonces fue ahí donde ya yo mismo empecé a enamorarme por los dinosaurios. Desde que Claro. tenía los 3 4 añitos con ese libro y de ahí mi temporada de dinosaurios hasta la actualidad. Con monos, con muñecos, con la nueva trilogía de la saga de Jurassic Park, ¿no? Jurassic World. Sí. Entonces, de todos lados hay dinosaurios en mi vida. ¿Qué tal? O sea, ahora sí que hablar de la parte de dinosaurios es muy bonito porque, pues como usted ya lo dijo, ¿no? La paleoreconstrucción, o sea, todo lo que lleva también detrás del dinosaurio, no es como que lo podamos ver el ejemplar en físico, Claro. ¿no? Podemos ver reconstrucciones, fósiles, algunas impresiones, o sea, podemos imaginarnos estas monstruosidades de animales, ¿no?
tan gigantes quedan que hasta algunos, y eso sí digo como de, ¿qué rayos? Sí, algunas personas, in- más que nada en Estados Unidos, ya ve cómo son de conspiranoicos, ¿no? Dicen, no, es que los dinosaurios no existieron, y es como de, Ujú, ¿cómo? O sea, en parte dices, pues sí, seres tan grandes es como son inimaginables, ¿no? claro. Pero son una realidad, ¿no? Fueron una realidad. Ujú. Y eso es lo que lo hace más bonito, ¿no? Más atractivo, más interesante o intrigante. Sí, Qué chido. ¿Y su favorito cuál es? uy, mi favorito es uno que tengo por acá, se lo voy a mostrar. A ver, ¿dónde estás, chiquito? Ah, ya estamos para allá arriba. Mm. Lo tengo en pequeñito. Tenía uno más grande, pero lo perdí o no sé qué pasó cuando era de niño. Es una gomita. Estas gomitas me las regaló Karen. Saludos, Karencita. Ah, la cadencita. El Stegosaurus armatus. La familia en general de los estegosáuridos que también comparten en un grupo gigante, que ahorita también vamos a hablar de eso con los famosos anquilosaurios, ¿no? Que son tirióforos, los dinosaurios acorazados, herbívoros gigantes. Me Ya. encantan, no sé, a pesar de que tuve mi primer contacto con el famoso Tyrannosaurus, con los velociraptores, que eran los protagonistas, los grandes carnívoros de estas grandes películas, como que me llamó la atención más los herbívoros acorazados, los que tenían espinas, eh, acá como si fueran caparazones gigantes, no sé, me llama la atención esa parte, ¿no? Y de entre todos, el Stegosaurus, que es uno de los más conocidos, ¿no? Ujú. Por sus placas dérmicas en las espaldas, ¿no? Está muy, muy, muy padre. La verdad es que me encanta demasiado, es mi dinosaurio favorito. Ah, sí están bien chidos, ¿eh? Sí, son de los más chidos. Pero a ver, vamos derechito al tema. A ver qué nos trae el día de hoy. Excelente. Pues les traigo una bonita presentación por acá, con muchas imágenes muy lindas. Y a mí me gusta eh, decir la frase a continuación de la palabra dinosaurios que ven en pantalla, ¿no? Una ventana hacia el pasado, que se podría utilizar en todos los temas de la vida en el pasado, ¿no? Porque la paleontología es la que estudia esto, ¿no? La que estudia la vida en el pasado, dinosaurios, una de ellas. Y cuando entramos en el estudio, en la búsqueda, en la tratar de hallar las respuestas, es como si abriéramos una ventana, una puerta, un túnel, ¿no? Hacia el pasado de nuestro planeta. Entonces me gusta mucho esa frase, por eso la plática se llama así, un dinosaurio es una ventana al pasado, para adentrarnos, ¿no? Y viajar, por lo menos mentalmente, porque no tenemos cápsula de acá de viajes en el tiempo. Entonces, Aún, eh, aún. aún, exactamente. A ver, déjale ver si se mueve. Que le estoy picando y no se le cambia. Ayuda. Producción. Ahí está. Empezamos con el señor y con la palabra como tal de dinosaurios, ¿no? Provienen de las palabras de las terminologías Deinos y Saurus. Deinos terrible y Sauros lagarto, ¿no? La palabra saurio, los grandes saurios son los famosos lagartos, ¿no? No todos son lagartos terribles, pero ahorita vamos a ver por qué también tienen este término, ¿no? Richard Owen en 1841 fue el primero en acuñar este término, dinosaurio, e incluirlo en la taxonomía, ¿no? La dinosauria. Ah, qué bueno que mencioné esa palabra, ¿no? Porque voy a estar diciendo muchas veces eso, taxonomía, sistemática, filogenia y demás. La sistemática es una rama de la biología evolutiva, de la paleontología que se encarga de acomodar a los seres vivos, tanto presentes y extintos, de alguna forma que tengan parentesco, utilizando la filogenia, que es esa parte de acomodarlos en parentescos evolutivos, actualmente ya genéticos, por las nuevas innovaciones que tenemos, ¿no? Y la taxonomía justamente es la forma de acomodarlos en pequeños cajones, porque los biólogos somos mucho de clasificar, de acomodar, de encasillar para no perdernos y no hacer una maraña, más que nada que estudiamos la vida, entonces la vida está en tantas formas diversas que sí tienes que acomodarlas, ¿no? Donde se utilizan diferentes categorías taxonómicas, que muchos quizás ya las han escuchado de los reinos biológicos, es una categoría reino. Ujú. Incluso hay una categoría que se llama familia, ¿no? Claro. Familia, género, clase y especie, la famosa especie, ¿no? ¿De qué especie es ese árbol? ¿De qué especie? Pues justamente es la taxonomía que da estas clasificaciones. Depende de la Entonces, especie.
Pues partiendo de esta parte de la literatura como tal, de qué es un dinosaurio, es lo que tenemos aquí en pantalla, ¿no? Son un grupo de saurópsidos, es un grupo grande de, como lo bien dije, de reptiles, de lagartos, que aparecieron durante el periodo Triásico. Aunque el origen exacto y su diversificación temprana es tema de activa investigación. Esto pasa casi en todos los grupos, en todas las familias de seres vivos, tanto extintos y actuales, porque más que nada los extintos, ¿no? El registro fósil está incompleto, entonces no se tiene como tal una fecha exacta, e incluso cuando hablamos de esto, ¿no? De que se sitúa el origen entre 231 y 243 millones de años, son edades aproximadas, no son edades exactas. Ujú. Tampoco son edades a la y se va, pero Claro. no es importante recalcar que no son como tal exactas, ¿no? Ujú. Y como bien lo dije, aparecieron en el Triásico. Y aquí tenemos la era de los dinosaurios. Esto que ven acá como montañita es la escala de tiempo geológico, que de hecho más por acá la creé más así de esta forma para que se entienda, pero ahorita vamos a explicar esta parte que es más ilustrativa porque hasta tiene imágenes, ¿no? Claro. Nosotros como humanos tenemos una esperanza de vida, si le puede llamar de esa forma, ¿no? Que vivimos como hasta los 80 años, algunos Más o menos. 90, unos menos, más o menos, ¿no? Y medimos el tiempo con horas, claro está, días, semanas, años, décadas. Pero la Tierra tiene mucho tiempo de existir, 4.600 millones de años aproximadamente. Entonces, para poder nuevamente encasillar, agrupar periodos para el estudio de esta vida, incluso de las rocas, se tuvo que utilizar dataciones geológicas con una unidad mínima de millones de años. 1 millón de años, 2 millones, pum, pum, pum. Que son muchos para nosotros, pero ya estando ahí, no, pues tiene 10 millones de años, es poquito, pero si lo piensa, es como de, ¡ay! Es un montón. Entonces se tuvieron que dividir en pisos diferentes, en eras distintas, el Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico, que forman en conjunto un gran eón. Es la palabra así como eón. No, no tiene un número exacto de millones de años, simplemente son eones. De hecho, tenemos tres, cuatro eones en la edad de la Tierra, pero este es el eón de la vida, ¿no? Donde no es que apareciera la vida, pero donde se empieza a observar una gran diversificación. Porque como lo vemos acá en el Proterozoico, este gran neón, tenemos dentro otros cajoncitos, ¿no? Que ya ahí empezó la vida en forma de bacterias. Los fósiles más antiguos datan de 3.600 millones de años, comparándolo con la de la Tierra, 4.600 de la Tierra, pues sí es grande, ¿no? Sí. Entonces, el león fanerozoico desde proterozoico comienza hace unos 560 millones de años aproximadamente. 600 millones de años, ¿no? La vida ahí empieza a acorazarse, digámoslo de alguna forma. Porque para esto, para el estudio de dinosaurios y organismos extintos, la paleontología se va a guiar por restos fósiles principalmente, ¿no? Que los fósiles, creo que hay una presentación, una diapositiva más acá adelante. Deja ver si para explicar la parte de los fósiles. Mm, aquí está. Ujú. Es fundamental para el estudio de dinosaurios y de cualquier vida. Y están presentes en diferentes formas. Básicamente un fósil es un resto que indica que hubo vida. Puede ser como tal de forma directa o indirecta. Entonces, en este eón fanerozoico, justamente en el Cámbrico, es cuando la vida empieza a tener estructuras duras, como caparazones, los artrópodos empiezan a diversificarse y principalmente eso es lo que fosiliza, los cuerpos duros de los organismos. Por eso son más comunes los fósiles de vertebrados. Los fósiles, por ejemplo, hablando de paleobotánica, de las plantas, principalmente hay más fósiles de troncos, que es parte más dura que una hoja, ¿no? Ujú. Y hay pocos fósiles de medusas, de estrellas de mar, porque pues son cuerpos blandos. Sí los hay, pero hay más del otro, ¿no? Entonces por eso es que se divide aquí. Y hay muchos criterios, pero eso sería otra plática de hablar del tiempo geológico, en el cual se definieron por qué así, por qué los nombres y por qué justo en ese momento. Pero ahorita ya entrando de lleno a los fósiles, hay una gran variedad.
Los principales son los que están aquí, donde está el Dino, el que se ve aquí, no sé si se ve mi cursor, Se es lo ven. que dije, ¿no? Que son los famosos huesos, ¿no? Por así decirlo. A estos procesos también el de las huellas que están acá se le conoce como permineralización. Es una sustitución de los componentes orgánicos y no orgánicos que posee un ser vivo por inorgánicos. Y eso va a depender de dónde fue enterrado el organismo cuando estaba vivo, en qué sedimentos, ¿no? Sedimentos de calcita, por ejemplo. Los compuestos orgánicos que tenga el hueso, como calcio y demás, van a ser sustituidos por elementos de carbonatos de calcio. Entonces, no es una roca en forma de hueso, tampoco es el hueso como tal, es una sustitución, tampoco es un mineral. Bueno, hay fósiles que están compuestos por minerales, ¿no? Pero como tal, es una sustitución exacta que en el caso de estos fósiles óseos se pueden llegar a hacer cortes. ¿Cómo se llama esta? Histológicos. Histológicos, cortes histológicos. Y si se pone el microscopio, se puede ver en los fósiles mejor preservados los lagunas, marcas, huellas del osteocito del hueso del ser vivo que fosilizó. No se ve el osteocito, pero sí se alcanza a ver porque fue como tal una sustitución. Claro. Entonces, por eso es que se hacen muchas inferencias, se pueden incluso datar o poner edades a organismos por los huesos, ¿no? Principalmente. Pero esos no son los únicos fósiles. También están las huellas, que se le conocen como icnofósiles, no solo huellas, sino que a diferencia de los óseos, de los grandes vertebrados, son marcas de que hubo vida, porque mientras el hueso está diciendo que ese es el organismo vivo fosilizado, la huella te está diciendo que por ahí pasó un organismo vivo. También hay marcas, pueden haber madrigueras incluso fosilizadas, impresiones de escamas, de pelo, los coprolitos, que son las heces, los excrementos fosilizados de los diferentes organismos, ahorita dinosaurios que estamos hablando, que también hay, hay un gran estudio dentro de los coprolitos porque se pueden llegar a encontrar ahí lo que es de la última comida de que se alimentó, puede decir, no, este fue de un herbívoro, y no, una cosa hermosa. Ahora, si usted me va a entender, ¿no? Sí. Claro. Ya sabe que son mis temas favoritos. Imagínese va fosilizado, que ahí no puede batir un coprolito, pero sí se puede observar. Claro. Y por También ejemplo, están los... ¿Cómo? no, y por ejemplo, eso es como el que estamos hablando de Jurassic Park, ¿no? Que eso es como Ajá, el insecto que quedó en esta ámbar o algo así. justo. Esas son fosilización en resina, ¿no? El ámbar es esta resina de árboles que caía y atrapaba a los organismos. Es como una trampa. Y justamente son de los mejores preservados juntos a los que están del extremo derecho, que aquí tenemos, que son congelados o momificados, porque se puede ver el tejido como tal. No hubo una sustitución por minerales o por otros elementos inorgánicos como tal. En el ámbar, el organismo queda dentro, Ujú. atrapado. Y luego el ámbar al endurecerse, pues es transparente, entonces se pueden ver las estructuras como eran. Claro. Exactamente. Principalmente son insectos o artrópodos porque son pequeños, ¿no? Pero incluso se han encontrado fósiles en ámbar de pequeñas aves, pequeños mamíferos, pequeños dinosaurios, que son muestras de que tenían plumas. Bueno, ahorita vamos a hablar de esa parte, pero Ok. son los fósiles pues que están mejor preservados junto con los congelados, ¿no? Más que nada, los fósiles que están congelados o momificados son más del presente, con de la gran era de la mastofauna de los grandes mamíferos. Y Mm, por ahí hay otros términos de fósiles, ¿no? Uno que es importante mencionar para que no haya confusiones, y el otro, porque sí son muy importantes, por decirlo los más importantes, que son los fósiles guía. ok. Justamente son fósiles que te ayudan y ayudaron a los paleontólogos a poder definir las diferentes eras geológicas, a poder definir los pisos, pues, ¿no? Y son organismos que fueron muy diversos en su momento y que fueron cosmopolitas. ¿Qué quiere decir eso? Que estuvieron casi, por decir, en todas partes del planeta Tierra. Y que no hubo como tal cambios tan significantes en su evolución a lo largo del tiempo.
Prueba de ello son los famosos trilobites o los amonites. No sé si los tengo por acá, no que es entrar directamente a los dinosaurios. Sí, como los Es, caracolitos, ¿no? Ajá. ajá, tenía por acá uno. A ver, aquí está. Pongo otra vez. De hecho, te lo hice de papel. Acá está. Es una monita. Bueno, un caparazón de una monita, ¿no? Pueden decir que son caracoles, pero de hecho son cefalópodos, son pulpos, como Mm. los famosos nautilus. No sé si ubica los nautilus en la actualidad. No son parientes como tal, Sí. pero eran pulpitos adentro del caparazón. Ok. Entonces, no tenían un cambio significativo a lo largo del tiempo, pero sí se presentaban diferentes características entre especies, ¿no? Y entre los amonitos a lo largo del tiempo, que algunos estaban más largos, algunos no tenían la esta enrollada como tal al centro, estaban más estiradas, o los trilobites tenían diferentes como espinas, púas en los ojos, entonces se va viendo una diferencia, pero son fósiles guías porque dices, a ver, aquí encontré los amonites alargados, entonces estos son característicos de tal periodo, entonces si encontré un vertebrado grande en la misma capa, en los mismos estratos. Los estratos son esos que les enseñé que estaban así para arriba. Pum, 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 pum. Significa que estas rocas datan de tantos millones de años porque ya está en la literatura, ya está registrado que la especie de los amonites así son del carbonífero, por ejemplo. Entonces ya no se hacen estudios de datación en las rocas ni en el organismo grande que se encontró el principal, porque se encuentra acompañado de estos fósiles guía. Entonces, así de raro, o sea, sí se tiene que hacer estudios también, ¿no? Porque a lo mejor fueron movimientos tectónicos que los movieron del lugar y se aparecen ahí o fueron arrastrados por diferentes cosas externas, pero es como algo, como dice la palabra guía, es una guía para que digas, ¡pum! Ahí está. Y el último son los famosos fósiles, ¿cómo es? Fósiles vivientes. Y dices, ah, caray, ¿no? Que se supone que son los organismos actuales que se parecen mucho a los que se extinguieron o a los del pasado, como el celacanto, hay algunos reptiles como tuátaras, o luego les llegan a decir así a los cocodrilos o tortugas, Mm. porque no han cambiado mucho, no han evolucionado, bueno, sus formas no han sido tan drásticas, cambios tan drásticos en su evolución. Es como el cangrejo cerradura, ¿no? El cangrejo herradura, por ejemplo, que parece mucho a un trilobite. Entonces, en el fondo del mar hay unos acá cangrejos arañas bien gigantes que dices, ah, caray. Pero su nombre correcto son organismos pancrónicos. Justamente quiere decir que no han cambiado tanto a lo largo del tiempo. No son fósiles vivientes, sí existen, pero el término es más como coloquial, como más vulgar, ¿no? El correcto es un organismo pancrónico. Y bueno, ahora sí ya pasamos de lleno a los dinosaurios. Primero ya definiéndolos no tanto como de la literatura como lo hicimos al inicio, ¿no? Eh, Se van a clasificar en dos grupos principalmente. En la actualidad siguen existiendo debates en papers, en artículos, en los cuales se han querido clasificar de diferentes formas, pero vuelven a regresar a esta misma. Entonces, pues como todo, ¿no? La ciencia siempre va cambiando, más que nada la biología, la paleontología, que no es una ciencia exacta, hay cambios, pero no tan drásticos. Vamos a hablar de esta parte que es la más conocida, ¿no? Los ornitisquios o los saurisquios. El criterio que se va a elegir para la división de los dinosaurios va a ser la cadera. Orni viene de ave y sauros ya lo vimos que vienen de reptil, de lagarto. Y el isquion es la cadera. Entonces los ornitisquios son los que tienen cadera de ave y los saurisquios son los que tienen cadera de reptil. Además hasta ahí se ve el isquion. Sí. Como la diferencia es la parte del pubis que está más para adelante y el otro está más para atrás. Ojo, no sé si a esta altura ya todos sabemos que las aves son dinosaurios. Y si no, ahorita lo vamos a ver. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ¿Cómo? está diciendo? ¿Cómo? Y algo aquí que dicen, no, ornitisquio, entonces por eso son los... No, las aves provienen de los saurisquios, no de los ornitisquios. Y si te quedas como de, entonces, hay estas diferentes características, como por ejemplo esta cadera, porque las aves tienen una cadera muy similar a los ornitisquios. Pero no, son de los sauriscos. Se llaman, sí, características evolutivas convergentes, que pueden llegar a pasar en diferentes organismos que tienen
una separación tan grande en el árbol evolutivo, pero tienen una característica parecida, como los peces y los mamíferos acuáticos, ¿no? Tienen una aleta dorsal, los delfines, los cetáceos, igual que los peces cartilaginosos, como los tiburones. Entonces, una característica de una evolución convergente. Y aquí está el árbol filogenético que hablaba, no es como un árbol familiar, pero de los grandes grupos o incluso llegando a esta especie. Como podemos ver, aquí está el gran grupo de los dinosaurios, Dinosauria, que está seleccionado dentro de un cuadro verde, de un rectángulo verde, pues, donde están los ornitisquios y los saurisquios. Y ahí están los tirióforos, donde está el Stegosaurus, mi animal favorito. Y más arriba los ornitópodos y ceratopsios, ¿no? Los famosos triceratops. Los de arriba son se pueden nombrar como los famosos picos de pato. Y en los saurisquios encontramos los saurópodos, que son los dinosaurios más grandes, los cuellilargos, que alcanzaban dimensiones tremendas, y los terópodos, que se le conoce también como los carnívoros, ¿no? Los que andaban en dos pies. Ujú. Como el Tyrannosaurus Rex, los Velociraptors. Y las aves están ahí unidas con un antepasado en común con estos dinosaurios terópodos, principalmente de los chiquillos, ¿no? De los dromiosaurios, de estos que tenían parentescos con los Velociraptor. Pero si pueden ver, puse otros dos clados grandotes que son cocodrilos y pterosaurios. El principal son los arcosaurios. Todo lo que vemos aquí son arcosaurios. Pero después se va a diversificar en dos, que son los cocodrilos y los ornitodiras. Y dentro de los ornitodiras sale dinosauria y pterosauria. Lo que quiere decir, de una vez antes de spoilearlos, que los pterosaurios no son dinosaurios. Son primos muy cercanos, pero no son dinosaurios. Ok. O sea, Chan, chan, chan. es bastante rollo porque, o sea, para mí era grupo dinosaurio y punto. Pero no, o sea, hay separaciones por características, como usted dijo, ¿no? Taxonómicas que tenían cosas en común. Y de esa manera, pues Claro. sabemos que las aves es más pariente del Tiranosaurio Rex. O sea, es más pariente cercano que de otros. Ujú. O como ahí que dice, no, los únicos dinosaurios que existen son los cocodrilos. Ni siquiera son dinosaurios. Sí, son primos lejanos, pero si nos ponemos más estrictos, las aves tendrían ese lugar. Su origen, ahí hay un arcosaurio. Esos son los arcosaurios, ¿no? Los que mencionamos que están desde el mero inicio. Parecen como cocodrilos extraños. Y bueno, hablemos de su éxito, ¿no? Eh, Tuvieron que tener un gran éxito, claramente, al dominar toda una era, el Mesozoico, y dominar el planeta durante varios millones de años. Uno de los principales motivos que se tiene como hipótesis, como teoría, es la gran extinción masiva del Triásico, al finales del Triásico. Justamente al ocurrir una extinción masiva, pues deja muchos huecos, ¿no? A lo que se le conoce como nichos ecológicos, que es un término de ecología, que básicamente es un nicho ecológico es como este lugar no ficticio, pero que ocupa un animal en el ecosistema. Ejemplo, los leones en la sabana son de los grandes carnívoros. Entonces un nicho ecológico es como carnívoro mayor. O de los elefantes, ¿no? Grandes pastadores, los que aplanan las llanuras y demás. Cada organismo tiene algo importante que hacer y tiene ese lugar. Entonces, al dejar tan vacío esta parte, los grandes arcosaurios que mencionamos, que son los parientes de los cocodrilos, al extinguirse, dejaron estos nichos, ¿no? Quizá existió un gran depredador, un gran arcosaurio que toda su especie se fue al otro barrio. Entonces por ahí un dinosaurio oportunista dijo, pues yo voy a ser el nuevo gran depredador. Yo voy a ser el nuevo gran herbívoro. Entonces empezaron a diversificarse así, a la velocidad de la luz. Y algo que caracteriza a los dinosaurios y que los separa de los pterosaurios y de otros reptiles que se confunden a menudo con dinosaurios es que tienen las extremidades debajo del cuerpo, Ok. como los mamíferos, como nosotros, ¿no? Podemos ver lo que los reptiles, por algo su nombre, reptan, tienen Ujú. las extremidades Los a los lados. lados, entonces van arrastrando la barriga, como los cocodrilos, las serpientes. Entonces, nuevamente, evolución convergente, ¿no? Que los mamíferos ya tenían esa parte y los reptiles grandes como dinosaurios también. Y eso fue también otra clave de su éxito.
porque al no tener extremidades a los lados y caminar lentamente, como lo vemos en diferentes reptiles, podían correr, podían brincar, podían ser más veloces, tanto herbívoros para escapar de los carnívoros, como carnívoros para atrapar a sus presas. Entonces, al tener esa morfología, les dio un éxito tremendo. Y el otro son los huesos huecos, que se presentaron principalmente en los saurópodos, en los terópodos, ¿no? Por algo fue su gran tamaño. Porque claramente muchos de los negacionistas de los dinosaurios dicen, ¿cómo pueden existir tan grande? No Ajá. conocen la gravedad, los aplastaba y no podían sostenerse, bla, bla, bla. Pero su peso lo liberaban justamente porque tenían bolsas, sacos aéreos, principalmente en sus vértebras, huecos, que pues se unían a los pulmones. Entonces eso lo hacía más ligeros. Por lo tanto, podían crecer más, porque pesaban menos. Y por eso fue que existieron esos grandes cuellilargos, ¿no? Aquí podemos ver justamente lo que les decía de las caderas. Mm, Dinosaurios y mamíferos. Tenemos ahí las caderas debajo. Hay otro grupo que son los raurosuquios, que pues no voy a hablar de ellos, pero acabamos la parte de la cadera ancha. Son caderas de reptiles, ¿no? Que sí, tienen sus beneficios, tienen su porqué, pero la parte de la cadera que tienen tanto dinosaurios como mamíferos, creo que es una prueba por lo cual en el Mesozoico los dinosaurios proliferaron y luego en el Cenozoico los mamíferos dominaron y dominamos. mm, Entonces es como que en la Tierra la adaptación, una de las mejores adaptaciones que pudieron tener organismos terrestres para proliferar y diversificarse, porque ahorita vemos que son los que dominan, ¿no? Y mm. bueno, ahora sí pasamos a lo de que no es un dinosaurio. Ya spoilé la parte 3, pero vamos a empezar desde la 1. Los dimetrodones, no sé si conoce a ese animal, el famoso dimetrodón. Creo que sí, pues los he visto en las películas de Jurassic Park, por ejemplo. Ándale, en las películas, en los documentales, es un reptil con unas velas, son los famosos pelicosaurios, que vulgarmente son conocidos como reptiles mamíferoides, Mm, porque son antepasados de los mamíferos, de este gran grupo de los sinápsidos. Nosotros como mamíferos somos sinápsidos. ¿Qué quiere decir lo de los sinápsidos? Habla del cráneo, de las aberturas que tienen el cráneo los mamíferos. ok. Entonces, muchas veces dicen, ay, el dinosaurio, el dimetrodón. Entonces, no, no es un dinosaurio, es un sinápsido. Está más emparentado con nosotros. Es nuestro tatarabuelo. Y luego en el 2, ¿qué ve ahí usted? Ese es un Lapras de Pokémon. Ándale. Es el monstruo del lago Ness, ¿no? Ándale, exacto. Los reptiles marinos, no los plesiosaurios, mosasaurios, ictiosaurios. Esos son un rollo, son tan diversos y unos de un lado, otros de otro de acá. Es, es muy compleja su clasificación, no es como tal la de los pterosaurios, que sí es una línea, aquí son muchas líneas evolutivas. Ujú, Son reptiles marinos, gigantes, pero no son dinosaurios. ok. Y los reptiles voladores o planeadores, ¿no? Entonces se siguen algunas debatiendo si podían volar o no. Ajá, es Son lo los que te iba a pterosaurios. preguntar. Ujú. Sí, ya, o sea, justamente dicen, ¿no? De que los grandes pterodáctilos, pterosaurios volaban de las costas de los Estados Unidos hacia la península ibérica. ¿Y qué divide a Norteamérica y Europa? Pues el El mar. gran océano, ¿no? Ujú, El mar. Pero también no debemos de olvidar que en ese momento la composición y estructura de los continentes era muy distinta, entonces estaban muy pegados. eso Entonces es uno dice, no, pues cruzaron el mar volando, posiblemente nada más era un riachuelo o un gran río que lo dividía, ¿no? Los continentes. cierto. Entonces, pues algunos eran muy pesados, por lo tanto, hay estudios de biofísica incluso en los fósiles de pterosaurio que apuntan a que sí volaban, algunos no volaban, utilizaban las corrientes de aire, algunos solo planeaban, se ponían así a planear sus ideas. Y Mira qué planear. voy a hacer. Y como las ardillas, ¿no? Entonces, Hay bueno, ciertas ardillas que usan las corrientes de aire y nomás justo, que viajan de un árbol a otro. vámonos. Volaban con estilo, no, como dice Ándele. Woody, Caían con aterrizaban estilo. con estilo. Eso. Y bueno, llegamos a este momento.
¿Tiene alguna duda de lo anterior? No, todo Pregunta. excelentísimo. Yo ya quiero saber, entonces, te estamos comiendo los nuggets Excelente. de dinosaurio. Eso le preguntaba a Paliondea. Le digo, entonces estamos comiendo nuggets de dinosaurio, porque Ah, las aves son dinosaurios. sí, sí, las aves son dinosaurios. Como lo pongo ahí, los dinosaurios no se extinguieron. Seguimos con los dinosaurios. Y aquí puse un fósil, ¿no? De Archaeopteryx litográfica. Es un fósil muy conocido también y fue uno de los primeros que dieron indicios a toda la comunidad paleontológica que quizá lo que pensábamos de los dinosaurios era diferente, incluso de las aves, porque estábamos encontrando dinosaurios emplumados. Y es lo que le decía de los fósiles de ámbar, más que nada en la región de Mongolia y China, si no mal me equivoco, hay un yacimiento de ámbar excelente, precioso. Han encontrado una infinidad de fósiles ahí, de preservación excepcional, que no, hombre, están divinos, donde hay un pequeño dinosaurio emplumado. Ahí se ven sus plumitas en el ámbar, ¿no? Enterito. Dice, ok, a lo mejor ahí, bueno, claramente nadie dijo a lo mejor no son plumas, pero se ven claramente en la impresión fosilizada que son plumas, pero en el otro ya la estás viendo dentro de la resina fósil, Sí. ¿no? Eh, ¿Qué le iba a decir? Ah, bueno, esa es otra historia, pero también la parte de Mongolia y de ese yacimiento es un poco problemático porque llegan a comercializar el ámbar como Mm, tal, lo llegan a exportar, entonces se puede llegar a perder todos esos fósiles, pero también hay temas políticos, incluso que se pueden provocar guerras, y es complicada esa parte, ¿no? chale. Pero pues de ahí salen los fósiles chidos de ámbar, ¿no? Y bueno, principalmente para la conclusión a la que se llegó de que las aves son dinosaurios, sí fueron los fósiles, pero también se utilizó lo que se conoce como anatomía comparada, Ujú. que es justamente lo que dice el nombre, comparar la anatomía, ¿no? Sí. Entonces, aquí podemos ver una pata de un terópodo y una de un gallo, que son muy, muy similares. Ujú. De hecho, no recuerdo bien la estructura que tienen los dinosaurios aquí, que es como el isquión, no, ay, se me olvida, como las clavículas, que tienen, no sé si las tienen fusionadas y las aves las tienen desfusionadas, ahorita le fallo en ese dato, pero Como el por eso decían, esternón, no, no son dinosaurios, la ándele como el parte del esternón, esternón, ¿sí? las tenían aquí como la clavícula, las Ujú. tenían diferentes, distintas, pero pues nuevamente son adaptaciones que las aves ya adaptaron. Ok. Y algo muy importante sucede justamente aquí, en 1970, la revolución de los dinosaurios. Porque antes de esto se creía que los dinosaurios eran lagartos terribles, ¿no? La misma el significado del nombre dinosaurio. Que eran grandes reptiles, tontos y bobos, que estaban destinados a extinguirse. Y por eso hay estructuras, pero no hay representaciones de dinosaurios como Godzilla, ¿no? Acá como todos grandes que caminaban Sí. erguidos, todos gigantes, tontos. Bla, bla. Entonces, justamente cuando aparecieron estos nuevos fósiles, estas nuevas estructuras, más que nada el descubrimiento de John Armstrong de Deinonychus fue que comenzó la llamada revolución de dinosaurios, porque dijo John, ah, caray, este es un dinosaurio muy ágil por su estructura, por su morfología. No era pesado, no era tonto, no era grande y quizá pudo haber sido un listillo, ¿no? Y a partir de esto fue que se empezaron a encontrar fósiles como Archaeopteryx, como otros que apuntaban que tenían plumas, y empezaron a emparentarlos con las aves, y haciendo anatomía comparada, haciendo también, no sé si existe el término de etología comparada, la etología es el estudio del comportamiento animal, Ok. entonces las aves pues son algunas listas, no sé si he visto videos en YouTube bien, ay, que dan harto miedo de cuervos hablando, Sí. ya no solo pericos, cuervos hablando, es como de, ah, canijo. Las aves sí son listillas, ¿no? Bueno, bueno, la inteligencia es muy variable, ¿no? Hay muchas inteligencias, Sí. pero empezaron a ver que los dinosaurios no eran tan tontos. Y aquí fue una ilustración que hice de un pollosaurio. Todo mutante porque tiene sus garras y su cola, ¿no? Eh, Sí, Llegando a la conclusión, así se ven en los, cuando vas al KFC, ¿ah, ¿no? Acá a comprar tu pollito, así se ven. justamente así mero.
Lo que nos da la conclusión antes de pasar a esto, que las aves no solo descienden de los dinosaurios, sino que son dinosaurios. Por eso, tanto en explicaciones divulgativas, de difusión, artículos, papers, muchas veces se llegan a denominar dinosaurios no avianos y dinosaurios avianos, que son las aves, y los no avianos son los conocidos ya como dinosaurios, ¿no? Pero se pone esa terminología para que empiece a divulgarse, ahora sí, a conocerse que los dinosaurios, que las aves son dinosaurios. Y justamente lo decía, ¿no? En el inicio, quizá ya muchos lo sepan, porque apenas que fuimos a un curso de verano a enseñarle a niños de 7 a 12 años aproximadamente lo que es la ciencia, y dimos una plática de los dinosaurios, todos sabían que las aves son dinosaurios. Entonces está bien que ya se empiecen a enterar y esa parte ya no es como de, oh, porque yo cuando me enteré sí fue una revolución de, no inventes, no, ¿qué Y yo está también. pasando? Ujú. Pero yo creo que Pero también bueno, mucho de la labor, por ejemplo, que hace usted de divulgar esos temas, pues ya están llegando los niños y están enterándose también de eso, ¿no? eso sí, algún día que quiero, me gustaría escuchar. No, es que una vez lo escuché en biociencia. Ay, está muy padre. Sí, sí, sí. Pero todo lo bonito tiene su fin. Todo el inicio tiene su fin, ¿no? Llegamos a la extinción. Realmente una de las grandes extinciones, porque como bien lo mencioné anteriormente, la del Triásico fue otra gran extinción. No solo existió la de los dinosaurios, existen cinco y esta fue la quinta, la última que tenemos, ¿no? La Hay unos que buena que dicen que le estamos dio la viviendo la torre. sexta, como de, "Ah", pero acá se extinguieron muchísimos dinosaurios y también otros organismos, ¿no? Aquí hay un meme de un dinosaurio todo histérico diciendo, ¡ay! El meteorito, ¿no? Que vemos ahí. Sí. Se tienen varios factores porque justamente un meteorito solo no pudo haber extinguido al 70% de la población a nivel mundial y al 100% de los dinosaurios no avianos, pero es uno de los principales factores. ¿Y cómo fue que llegaron aquí, no? ¿Cómo usted, cómo cree que dijeron, ah, pues fue por un meteorito? Pues me supongo que se pusieron a ver las profundidades que había en el mar, o empezaron a ver composición los geólogos de ciertas partes de la Tierra, no sé, por ahí me imagino. Pues no nada perdido. Y de hecho, si no mal recuerdo, Paleandrea ya mencionó sobre la parte que vemos acá, ¿no? Esta capa de iridio, que también es como de ala. Y Eso los está muy clavos impresionante, ¿no? dorados. Ah, eso de los clavos dorados. Eso fue un nuevo dato que yo aprendí que no sabía. Mm, Gracias a Paleandrea. Pero bueno, vamos a continuar con esta parte. También se le conoce como el incidente de Chicxulub, ¿no? En la península de Yucatán. Ahí podemos ver las imágenes. Pues resulta y resalta que a lo largo del planeta se empezó a descubrir que en tal estrato se encontraba una ligera capa de iridio. El iridio es un elemento que no se encuentra o que no es tan común en la Tierra, pero sí es común en asteroides o en meteoritos. Entonces, si se encontró en varias partes del mundo, significa que hubo una gran cantidad de asteroides que impactaron al planeta Tierra o uno gigantesco. Y si ustedes han ido a la península de Yucatán, mándenme fotos porque yo no he ido algún día, pues pueden llegar a visitar cenotes, ¿no? sí. Los famosos cenotes. Entonces aquí hay una línea, que hasta dice cenotes, que se fue trazando uniendo la mayoría de los cenotes importantes que se encuentran en la península, viendo que posiblemente esa parte de los cenotes se formó por algún impacto. Y haciendo estudios geológicos en la playa, incluso en el fondo del mar, se encontraron estas capas de iridio. Haciendo un mapa topográfico acá bien chido, pues pudieron ver que existía un gran cráter sumergido a la mitad y la otra que formó los cenotes y que pues, formó esa planicie que tiene la península de Yucatán, que fue de un impacto de un gran asteroide hace, datando las rocas, 65, 66 millones de años aproximadamente. Y dicen, ok, más o menos ahí fue cuando empezaron bueno, más bien cuando ya no se encontraron fósiles de dinosaurio.
De ahí ya no encontraron más fósiles a partir de esa capa, a partir de ese estrato. Entonces llegaron a la teoría, a la conclusión de que fue un factor muy importante para la extinción de los dinosaurios. Porque, pues, si bien el meteorito tan grande al impactar en esa zona coció y asó a toda forma de vida la redonda, Sí. obviamente la mató y la extinguió ahí. Pero fue tan grande el meteorito, tan grande el impacto que también causó tsunamis. Y eso se puede ver en toda la península, en todas las costas del Golfo de México e incluso las islas del Caribe que en cerros, en lugares más céntricos, alejados de la playa, hay fósiles de organismos marinos que fueron llevados por las olas y depositados en la tierra. Y también se puede encontrar minerales como cuarzos chocados. El cuarzo chocado se forma ese cuarzo más que nada cuando hay una gran temperatura y se calienta así rapidísimo. Rápido. De repente, ¿no? Entonces vuelve a demostrar que ahí hubo un gran impacto que calentó todas las rocas, que calentó todo eso formando los cuarzos chocados. Y hay marcas nuevamente en toda la costa, en las islas del Caribe, de impactos de grandes olas, de grandes tsunamis del mar, del Golfo de México, ¿no? Ok. Entonces esto provocó mucha emisión de dióxido de carbono, ¿no? Porque también activó varios volcanes, Eso. principalmente los del México. Y entonces la gran emisión de dióxido de carbono, pues tapó el sol, tapó la luz del sol, se ocultó esa parte. Entonces, ¿qué pasa ahí? Daña las cadenas tróficas, ¿no? La gran conocida como cadena alimenticia. Si no hay luz, pues las plantitas, adiós, fotosíntesis, muertas. Y los herbívoros de que se alimentan, de plantas. Claro. Entonces, las plantas no tener esa luz, ¡pum!, abajo. Y los grandes carnívoros, pues de grandes herbívoros. Y si no hay herbívoros, ¡pum!, para Ah, abajo. Causando un desorden ecológico tremendo. Y principalmente, mucha vida sí resistió, igual en los mares. Pero si se dan cuenta, los grandes reptiles marinos gigantes, los grandes reptiles voladores o planadores gigantes, los dinosaurios gigantes que requieren una gran cantidad de alimento y una gran cantidad de energía para que su metabolismo estuviera súper chido, pues se fueron. Solo quedaron los pequeños. Estas pequeñas, o sea, es un decir, ¿no? No es que existían las musarañas desde ahí, ¿no? Unas pequeñas musarañas, ratitas peludas sí. que vivían en madrigueras y que eran carroñeras, pues se dieron un festín, provocando así que empezaron a diversificarse, empezaron a tener también grandes tamaños, ya es una prueba de la gran diversificación, la variación de tamaños del dominio de los mamíferos, ahora en el Cenozoico. Pero pues los mamíferos también ya existían desde antes, igual las aves también existen desde antes, las aves son jurásicas y nosotros como mamíferos somos triásicos. Ya existíamos y convivían, no el humano, obviamente, pero sí Claro. los ancestros de los mamíferos y de las aves convivieron con los dinosaurios, pero estaban ahí abajo, porque los dinosaurios dominaban, eran los que estaban, eran los reyes. Pero pues llegó el impacto entre volcanes y quizá impacto de meteoritos a lo largo del globo que terminaron con la vida de los dinosaurios y con el 70% de la vida de los organismos que existían junto con ellos. Y Ujú. su herenado se fue y todos lloramos. Bueno, de los dinosaurios no habíamos, recordemos esa parte. Y bueno, ya llegando casi al final, llegamos a la parte de su descubrimiento. Aquí tenemos una estaca con los tres dinosaurios, con los primeros tres dinosaurios. Megalosaurus, Iguanodon y el Ilearosaurus armatus. Está bien difícil su nombre. Ailea Eosaurus. Ilaelosaurus Ok. armatus. Todavía cerraron. Es de la familia de los tirióforos, no de los anquilosaurios. Claramente cuando se descubre Megalosaurus no se sabía que era un dinosaurio. Cuando se descubre Iguanodon tampoco se sabía que era un dinosaurio. Cuando se descubren estos primeros organismos todavía no se tenía como tal la certeza y el nombre. Como bien recordamos ya fue Owen que acuñó ese nombre mucho después. Pues bueno, Iguanodon es uno de los principales, de los que más resalta, aunque Megalosaurus fue el primero.
Se llama así porque se encontró un diente, que es el que vemos ahí en la imagen, ¿no? El médico naturalista y geólogo, ya ven que antes eran de todo, hasta Sí, filósofo, astrónomo, plomeros. físico, creador de Betterware. Pues Mantel fue el que descubre este dientecillo, ¿no? Era un coleccionista, principalmente todo esto, y lo bueno del inicio de la paleontología es que les gustaba coleccionar rocas así chistosas, ¿no? Entonces, fue el que descubre el diente de Megalodón, según la historia. Pero aquí tenemos un nombre también muy interesante, que es Mariani, ¿no? Su esposa, que fue Mariani como tal la que encontró el iguanodón. Pero pues ya ven la historia antes, la mujer no la tenían como pues, de Claro. donde debería de, el hombre decía, no, yo fui, entonces fue el que lo describe y lo pone el nombre de iguanodón, que de hecho este está medio pixeleado acá, pero su reconstrucción inicial era como una iguana gigante, Ok. porque el diente es muy similar al de las iguanas. Entonces era una reconstrucción nuevamente de un dinosaurio grande, tonto, burdo, gigante. Creo que tengo imágenes más acá adelante de, de la paleo reconstrucción de cómo era antes, ¿no? Ajá. Porque no se tenían como tal estos indicios de, de la anatomía comparada, ¿no? Dijeron, es como de una iguana, pues lo voy a hacer así de gigante. Y bueno, aquí llegamos a una parte, Siguiente. ajá, entonces fue como de, pues, yo siento que es una iguana gigante. Que sí, no, los fósiles no se encuentran así perfectos, por lo menos los óseos, como tal, articulados y todo. Ujú. Muchas veces son que una muela, que un cráneo, que la vértebra, pero justamente la anatomía y al utilizar la anatomía comparada, tú puedes ver que la vértebra es muy parecida a una vértebra de reptil y Mm. no a la de un mamífero, porque son diferentes. Hoy le decía, ¿no? Los cráneos también son diferentes, ¿no? Tenemos huecos nosotros. En el cráneo, bueno, el humano ya tiene, pues, no tiene como tal el hueco. Bueno, tenemos Hueco. unos huecos que se llaman fenestras, ¿no? Existen diápsidos y sinápsidos. Los diápsidos tienen dos, los sinápsidos tienen uno, quitando lo del ojo. El ojo es otra cosa, no el hueco del ojo en el cráneo. Entonces, si encuentran un cráneo con dos, son diápsidos, que son reptiles principalmente, y con uno son sinápsidos, que son los mamíferos. Entonces, hay cada parte ósea que también distingue, ¿no? Entonces, por eso que se tenían esas estructuras y esas paleoreconstrucciones medias raras. Bueno, ven, aquí dice, ¿no? En mucho texto que Marianin recorría un sendero en el sur de Inglaterra, donde sin saberlo, pues empezaba a buscar y a decir, ah, mira una piedrita, mira otra, ¿no? Y hizo un gran descubrimiento paleontológico, uno de los primeros grandes dinosaurios, ¿no? Y fue donde dijo, ah, mira, un diente de una iguana gigante. Entonces después fue su esposo, el Mantel, que dijo, vamos a describirla así. Y pues eso es lo que pasaba antes, ¿no? De que empezaban a recorrer senderos y encontraban esto y encontraban el otro. Pero así también como existió un periodo denominado la revolución de los dinosaurios, existe este de acá, conocido como la guerra de los huesos. Y no se agarraban a huesazos. Pero principalmente fue una guerra entre Marsh y Cope, grandes paleontólogos que descubrieron y describieron a una gran cantidad de especies, no solo dinosaurios, reptiles y, no, hombre, una cosa pero bárbara. ¿Qué pasó aquí? Fue una guerra entre comillas, ¿no? Porque era ver quién encontraba más fósiles. No, yo encontraba y descubría más. No, yo encontré ahora dos, yo encontré ahora tres, yo encontré a otras más. Que incluso aquí se llegó a presentar, no recuerdo si fue Cope o Marsh, que pusieron a un plesiosaurio, estos reptiles gigantes, y la cabeza se la puso en la cola. O sea, se equivocó. Ok. Entonces el otro le dijo, no, estás mal, y lo puso en ridículo ante la sociedad científica y dijo, ay, no puede ser, te declaro la guerra. Entonces empezaron a... Fue una parte buena, fue una época buena, entre comillas, porque empezaron a descubrir y describir a muchas especies, descubrieron muchos dinosaurios, pero también uno y otro se saboteaban. Si uno encontraba un yacimiento chido, el otro lo dinamitaba y ¡pum! Los explotaba. Entonces quizá ahí se perdieron Pues, muchos fósiles, alguna nueva especie que no se descubierto, o a lo mejor se descubrió después, pero fue como claro. de no,
Fue una época, la época de oro de la paleontología, pero también tuvo sus cosas malas, ¿no? Como todo lo bueno tiene cosas malas. Eso sí. Para ese entonces, Uli, ya se hacía alguna datación o algo así. O sea, digo, para aquellos años, ¿existía tecnología o no Ajá. para saber tiempos aproximados? Desconozco si en la época de la guerra de los huesos ya existía, Ujú. pero pues en la actualidad sí se usa esa, lo de la, ¿cómo se llama? La de actividad del carbono como 14, ¿no? Ándele, Los de los isótopos de carbono isótopos 14. de carbono 14. Pues usted bien sabe que es un isótopo, ¿no? ¿Qué es un isótopo? Pues una molécula que tiene diferente contenido de neutrones y mientras más vaya pasando el pan como ahorita, va a ir perdiendo esa cantidad de neutrones y es lo que se mide. Va pasando el pan. Ok, ándele mero, pues así. Entonces, esos isótopos se encuentran incluso en nuestro cuerpo en la actualidad. Y lo del carbono 14 se usa principalmente en mamíferos o en organismos que no tienen tantos millones de años de que se extinguieron, porque es un isótopo que se va luego, luego. Para dinosaurios o para organismos pues más antiguos, se utilizan otros isótopos, como uranio principalmente, ¿no? Entonces, es lo que hace esa datación. Los isótopos tienen algo que se llama vidas medias, que se pueden llegar a dividir incluso en un cuarto, un tercio de vida media o ahí así, que son este tiempo que pasa en que se desintegra, pues como bien dijo, todos los neutrones que se van perdiendo como cuando pasa el pan, en un tiempo, ¿no? Ya están como tal en la literatura, que el isótopo de uranio 235 tiene esta vida media, la del carbono tiene esta vida media. Entonces justamente así se hacen las dataciones y las edades aproximadas de los fósiles, ¿no? Hay algunas zonas de yacimientos fosilíferos donde ya están datadas las rocas. Entonces los nuevos paleontólogos o los mismos paleontólogos que las dataron vuelven a ir y vuelven a encontrar nuevos fósiles, ya no necesitan hacer tantos estudios porque encuentran los fósiles guía que ya están enmarcados en la literatura o ya están las rocas datadas, los estratos ya están datados, entonces ya es más fácil, ¿no? Pero si se encuentra un nuevo yacimiento, sí se tiene que hacer todo ese proceso. Ok, que es lo que usted decía, ¿no? Que nos servía todo lo que... Por eso se pierde tanta información, porque todo lo que se iba encontrando nos servía para seguir reconstruyendo y poder, ahora sí que usar Ajá. la comparativa o decir entre este periodo pasó esto, cómo estaban las condiciones climáticas en ese entonces, qué organismos vivían y ahí, pues pura información, ¿no? Al final de cuentas. Sí, así como los forenses, Ujú. pero en la vida pasada. Esto me da Exacto. esto y cuando uno todo, pues entonces la paleoecología era un río cerca de una selva donde vivían dinosaurios así y convivían con esto y se alimentaban de tal, haciendo literal reconstrucciones paleoecológicas así bien, bien chidas, que entran en el paleoarte. Ujú. ¡Wow! A mí me encanta el paleoarte, porque lo intenté hacer, pero me costó trabajo. Básicamente hay varias definiciones, pero una de las más correctas, el paleoarte es esta reconstrucción artística y científica de organismos que existieron en el pasado, pero es una reconstrucción que se hace con todos los datos actuales. También teniendo en cuenta el actualismo biológico, que es también cómo se encuentran actualmente todos los organismos vivos, ¿no? Utilizando criterios como anatomía comparada, que es muy importante también utilizar. ¿Y por qué digo esta parte? Porque a lo largo del tiempo, como bien le dije, aquí están los dinosaurios que se ilustraban, pues como muy grotescos. De hecho, el que está aquí en el Crystal Palace es un iguanodón. Así Ok. se representaba el famoso iguanodón. Ahorita ya es un pico de pato, como lo vimos. El famoso Aladar, no sé si vio esa película de dinosaurios de Disney. Aladar, creo que no. Se llamaba Dinosaurios. Aladar es el protagonista. Ah, yo dije, Aladar. Creo que sí vi dinosaurios. Ajá. Volteé acá porque acá tengo un muñequito de ellos. A ver, le digo que yo tengo acá de todo. Es este monito. Mm, Estos son los iguanodontes, ¿no? Y ahí está el que se representaba anteriormente. Esto sigue siendo paleoarte porque fueron reconstrucciones que se hicieron con los datos paleontológicos y científicos en ese momento. Pero ya son
paleoartes, ilustraciones, representaciones que ya no son válidas en la actualidad por lo mismo de que el registro fósil va creciendo y los estudios pues se van mejorando y van cambiando. Claro. Y aquí tenemos tres distintas, ¿no? La primera que es Lilips Lipin Lelaps de Charles Knight. Charles Knight fue uno de los primeros que empezó a ilustrar a los dinosaurios como más científicamente posibles eran, sin especular tanto. Okay. Fue uno de los que ilustró a Stegosaurus armatus, acá hasta lo hizo en maqueta, con arcillas, bien chido. Y pues como ve ahí, ya eran terópodos un poco más parecidos a los que realmente eran, ¿no? Ya con los conocimientos actuales. Tenemos de este lado el Crystal Palace, que era un gran palacio de cristal, que después de la Revolución Francesa se fue al Carré, pero ahí existían varias representaciones de iguanodontos, de dinosaurios, en los pastos del Crystal Palace, ¿no? Era un lugar donde luego se reunían muchos científicos a exponer sus nuevos descubrimientos, que ya no está. Y después tenemos el Dure Antiquior, que lo hizo Henry de la Berche, que de hecho tiene un trasfondo bonito, porque, como lo vimos anteriormente, Mary Anning es considerada actualmente la primer paleontóloga que existió, pero pues en su momento y en su época no le daban el crédito, pero sí les interesaba porque ella era la que iba a buscar y a recolectar los fósiles, y entonces uno de ellos fue Henry de la Becche, que ilustró aquí muchos ictiosaurios y plesiosaurios que fueron descritos y descubiertos por Mary Anning. No los describió Mary Anning por lo mismo, pero los descubrió esta paleontóloga. Y justamente como era de bajos recursos, por así decirlo, por ahí en la literatura, en algunos libros, desconozco de dónde salió la información, pero se cuenta y se habla de que Henry de la Becche crea varias litografías de Dure Antiquior y las vende entre la comunidad científica, y con lo recaudado ayuda a Mary Anning económicamente. Entonces digamos que fue uno de los científicos que sí la apoyó de cierta forma, no como incluso su esposo, ¿no? Y Pasa. bueno, el paleoarte se ha diversificado a la actualidad en diferentes formas y lo podemos ver en todos lados. En libros, en historietas, en películas, en caricaturas, en muñecos. Aquí podemos ver la famosa saga de Jurassic Park, que también hablar y desmentir de los datos es otras 2 horas que nos podemos echar aquí. A ver si Bastante. luego me vuelvo a invitar, ahí tengo una presentación preparada de cada dinosaurio que aparece. Ya dijo. Ya dijo. Libros divulgativos, libros de difusión, atlas ilustrativos. Acá podemos ver imágenes del, no sé cómo lo conozcan otros países, creo que le dicen piecito, pero yo lo conozco como pie pequeño. Sí. El famoso Rex del Toy Story, pues ilustraciones ya más científicas, ¿no? Como tenemos el Velociraptor por acá abajo. Hay una gran variedad y su principal función es ilustrar y dar a conocer cómo eran estos organismos en la antigüedad. Claramente están estas variables, ¿no? Donde ya los modifican para que sean juguetes o porque sean ilustraciones caricaturizadas, ¿no? Y ya llegando al final, aquí hay una serie de paleoilustraciones de dinosaurios mexicanos, porque pues somos aquí mexicanos, ¿no? Coahuilaceratops magnacuerna. Qué bonito nombre. ¿Dónde cree que lo hayan descubierto? Como que en Coahuila me suena. No, fue de Tabasco. Ah, no es cierto. Ah, Claramente en Coahuila. Porque para todo esto, como ya bien lo he mencionado a lo largo de la plática, la composición y conformación de los continentes en la antigüedad era muy distinta. Y cuando estamos hablando de la era de los dinosaurios, Jurásico, Cretácico, la península de Yucatán, la parte de Veracruz, Tabasco, estaba sumergida bajo el nivel del mar. Y eran lo que es Hidalgo, Puebla, eran playas, ¿no? México todavía no estaba sobre el mar como lo conocemos actualmente. Entonces, en esas zonas hay varias canteras, hay varios yacimientos fosilíferos de huellas principalmente de dinosaurios. Mamíferos hay un buen, porque ya ahí en esa temporada, en esos millones de años, cuando estamos hablando del Cenozoico, Paleógeno, Neógeno, México ya estaba sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, pero dinosaurios,
En esa zona del país, en la zona centro y sur, no hay huellas. Por eso es que el norte se le conoce como tierra de dinosaurios, ¿no? Lo que es todo Baja California, Sonora, Coahuila, Tijuana. Y acá hay muchos lugares donde Ahí se venden encuentran pollo. dinosaurios. Puro KFC, Puro KFC. patrocínenos. Y bueno, este es uno muy bonito Está muy y muy bonito. representativo también. La Bocania anómala, un gran carnívoro también acá. Para los que, de hecho, hay Tyrannosaurus Rex, hasta el momento no se han encontrado en México, pero Ok. sí en la del sur de Estados Unidos, ¿no? En el límite, hay unos que dicen, híjole, a ver, tiranosaurios más para acá. Entonces, esas ilustraciones del famoso tiranosaurios viendo el meteorito caer, pues no son científicamente correctas, porque en Yucatán ni siquiera habían dinosaurios, bueno, en las Ah, playas pues, llegaban a pasar, ¿no? Llegaban a pisar por ahí, por eso hay huellas. ok. Tlatzolopus galorum, que también hace unos años se describió, se descubrió hace varios, pero pues el proceso de describir y decir qué es, y si es una nueva especie es largo. Entonces es de los famosos típicos de pato, que de hecho son de los grandes hadrosaurios, se les conoce así, descubiertos. Eso sí, México es muy conocido por tener a los hadrosaurios más gigantes que han existido. México y Estados Unidos, ¿no? En esa zona, en el límite. Para los dinosaurios no existía divisiones políticas, entonces por eso estaban ahí los dos. Saurornitolestes, un pequeño dinosaurio terópodo. Ya las paleoilustraciones lo ponen con plumillas, porque pues se puede llegar a hipotetizar que esa parte, ¿no? Ah, justamente también lo que se mencionaba del paleoarte, ¿no? Lo que se me olvidaba. Los colores quizá no sean, o es más probable que no sean los del organismo original, pero utilizando nuevamente anatomía comparada, se puede llegar a hipotetizar de qué color son con algunas manchas, algunos, por ejemplo, mamíferos, pues la mayoría tenemos colores muy sosos, muy oscuros, muy cafeces, no tan vivos, ¿no? Algunas aves, como por ejemplo también dinosaurios terópodos pequeños, pueden ser ilustrados con colores muy llamativos, como lo tienen las aves. Hay, Aparte, creo hay que, un... perdón, Ajá, creo que hace también poco descubrieron como algunos pigmentos en fósiles o algo así, ¿no? Que también daban más o menos la idea de que si eran ajá. verdecitos, verdecitos, ¿no? Justo iba a hablar esa parte de que hay un fósil que tiene una preservación excepcional, que hasta parece como si fuera una momia, porque es como si se hubiera fosilizado totalmente de la piel. De hecho, así está, porque hasta se le ven sus marcas. Y en estudios de los pigmentos fosilizados, vieron que tenía colores, no recuerdo la denominación, cómo se le llama a esa parte de pigmentación, que tenía un color en la panza y otro en la espalda, y que era rojizo. Es un nodosaurio, perdón, que es como los anquilosaurios, los Ok. estos también acorazados, pero que no tiene bola en la cola. Son los Mm. nodosaurios, es Borealopelta, no sé qué. Ese es el género, la especie no recuerdo, pero ahí, por ejemplo, su paloilustración, su representación sí es más científicamente correcta, porque Claro. sí se encontró, pero pues eso no pasa en todo, ¿no? Entonces las representaciones tienen algo de científico y un poco más imaginativo en esa parte, ¿no? Más que nada ya en el momento de poner las plumas, en poner el color, como los tiranosaurios que luego los llegan a ilustrar como pollos gigantes, ¿no? Pero si también se usa nuevamente van ya, creo que por cada vez que dije anatomía comparada le dieran un helado, ya tendría 300. Viendo a los grandes mamíferos de la actualidad, como elefantes y rinocerontes, no es que estén llenos de pelo, como los ratoncitos. Entonces, muy posiblemente el tiranosaurio, a ser un gran reptil, un gran dinosaurio, no tuvo el cuerpo lleno de pelo, sino tuvo pequeños plumajos en la parte del mechón, por ejemplo, ¿no? O en las manillas. No completamente como una gallina, ¿no? También por eso es que se espantaban como de, no puede ser mi dinosaurio favorito, ahora lo pintan como una gallinota. Edmontonia. Este es un nodosaurio, como bien lo dije, es del mismo grupo que el del Borelopelta, un fósil excepcional. Igual los colores amarillos quizá no eran, quizás sí, pero pues también es algo, pues padre, ¿no? Se ven chidas las ilustraciones. También hay que tener en cuenta toda esa parte, ¿no? De la etología.
del comportamiento normal, de lo que vemos actualmente, que los colores tan vivos en un herbívoro quizá afecten, porque el carnívoro lo va a ver más rápido. Claro. O sea, poder camuflajear, pues, ¿no? O quizá algunos sí los tengan, porque ya conocemos organismos en la actualidad que utilizan colores llamativos para, ahora sí, llamar la atención, pero entre ellos, Mm. para todos los procesos de apareamiento. Entonces también eso es una cosa súper que vuela la cabeza, ¿no? Y también hay rastros de posibles titanosaurios. No hay una especie como tal, pero sí se han llegado a encontrar restos de posibles titanosaurios que se tienen que describir todavía, ¿no? Eso sí, Argentina es el país que tiene los dinosaurios más grandes y el más grande conocido en la actualidad, ¿no? Que es un titanosaurio. Y pues llegamos al final, por lo menos de esta plática, de esta presentación, y claramente si usted tiene dudas, y si tienen dudas ahí que también lo dejen en los comentarios, pues podemos responder esta parte, ¿no? Dejen todas sus dudas en los comentarios porque, pues es que todo esto es muy cambiante, es muy nuevo, hay que meterle mucha imaginación, así como usted lo está mencionando, o sea, es algo que a lo mejor mañana encuentran un fósil que a lo mejor tenía una uña, no sé, cartilaginosa, y mira, sí duró el y ya, papá, y ahí sale otra cosa. Y un día Justo. encontraron que la mandíbula estaba en 4 segmentos, y no, pum, ahora tiene boca chuecas con, o sea. Digo, porque así pasa, ¿no? O sea, Sí, va descubriendo cosas, usted ya lo dijo como 5000 veces, ¿no? La anatomía comparativa, checarlo y luego estar sí. actualizando lo que ya se sabe anteriormente de los dinosaurios. Pues eso fue lo que pasó con el Spinosaurus, por ejemplo, que tuvo unos cambios gigantescos porque descubrieron que la vela que tenía, tenía incrustado a la columna vertebral, pero que quizá tenía músculos diferentes, era completamente marino o era más tipo anfibio, su boca, entonces hubo un cambio del Spinosaurus tan grande a lo largo del tiempo, tanto que el Spinosaurus que vemos en la de Jurassic Park, la 3 no es científicamente correcto como el espinosaurio actual. Mm. Entonces, así, no solo con ese, sino con otros organismos. Te digo, eso es lo que se conocía en ese entonces, ahora ya se tiene nueva ¿Sí? información y esperemos en la próxima película actualicen la información, ¿no? Ujú. O bueno, ya son licencias creativas que tienen, ¿no? Los estudios para ponerlo. Porque vende más un espinosaurio así grandote, feroz, que uno como tal. Ándale, que uno que tiene una pluma en la frente, así como, ¿por qué? Ah. Así nomás. Qué interesante. Y ahora, por ejemplo, todo esto, ya he escuchado hablar de dinosaurios anteriormente, he escuchado hablar de paleontología, he escuchado hablar de las eras geológicas, pero ya ver, ahora sí que desde una perspectiva de alguien que es aficionado, que le encanta, que lógicamente se nota que le sabe al día y allá, y al tingo al tango, como decimos, de los dinosaurios, pues también está muy chido, porque así como usted dice, llegó con los niños y los niños ya sabían de esta información, pues es como que, órale, el mundo se está enterando de lo que está pasando con esto de los dinosaurios, ¿no? Entonces eso está muy padre, Claro. eso está muy padre que está haciendo la divulgación muy entendible, muy accesible para todos en estos temas de paleontología. Pues es lo que me gusta, ¿no? Es lo que me apasiona y hasta yo sigo aprendiendo y nuevas cosas, nuevas cosas. Más que nada en todo lo que es la paleo, ¿no? Porque sí, es lo que más le sé y lo que más me gusta son los dinos, pero también me gustan los mamíferos. Pero no me he aventado a hacer una charla porque no tengo todo el conocimiento. Ujú. Entonces, mejor yo me investigo, yo aprendo y ya después lo comparto. La divulgación. Así es. No, pues Zuli, muy, muy padre, me gustó muchísimo, porque muchas veces encontramos en algún TikTok o alguna imagen, por ejemplo, eso que decía de que había dinosaurios en diferentes, como sus madrigueras, ¿no? Que había varios dinosaurios ahí, varios esqueletitos que según coincidían. También hay fósiles así, súper, Y súper nos padres. quedamos, pues yo personalmente me quedo así como en la duda, ¿será cierto? Quizá a lo mejor entró una corriente de agua y movió los huesos y parece como, o sea, como que uno empieza a tripearse del verdad o Ajá. no. Pero yo creo que esa es la parte fascinante también, ¿no? De que exista esa imaginación, esa recreación de decir, esto
existió porque aquí hay un vestigio y eran así, ¿no? Eran enormes. Entonces, Sí. a mí se me hace muy, muy chido que le guste esos temas y que venga a compartirnos esto que le encanta. Mm, Para los bloopers, la moto. para bloopers. No, al contrario, muchas gracias a usted por invitarme. Qué feliz de estar aquí, qué feliz a estar hablando de ciencia, estar hablando de paleo, de dinosaurios. Y muchas gracias en verdad por considerarnos, por considerarnos también. No, aquí Biociencia Wild, familia, es familia aquí. Claro que sí. Y pues, de nuevo, Uli, muchas, muchas gracias porque vamos a arrancar el año súper genial con un mega tema. Y si no siguen a Biociencia Wild, por favor, sigan a Biociencia Wild en todas sus Like. redes. ¿Cuáles son tus redes, Uli? A ver, échalas. Biociencia Wild, o a veces biociencia.wild, ya ve por eso de que tenemos que poner puntos y no espacios. Ujú, En todos lados. Facebook, Instagram es la principal, pues, aunque Facebook tenga más, que como que nos acomodamos más ahí. ujú. En Twitter tenemos más que nada memes, que va haciendo ahí Karencita, porque es la creativa. TikTok también, YouTube y Spotify, con un podcast, bueno, dos podcasts, porque el segundo ya lo modificamos a podcast, que es el principal es Ecos de la Ciencia. También pues ahí ha estado ya también Arturo comentando y hablando de todo lo que le encanta. Y detrás de una mente brillante, la pueden encontrar las dos en Spotify y en YouTube también está. Mientras que uno es hablar de un tema, chismear, el otro es hablar sobre la persona y descubrir qué hay detrás de esa mente brillante, como bien lo dice el título, ¿no? Ujú. Y por qué es como es. Entonces, los pueden encontrar en esas redes sociales y para que se vayan a dar una vuelta por ahí. Sí, sí, sí. Y luego ya bien emocionados que por fin ya vamos a comenzar el año con un nuevo equipo. Entonces, Ujú. ahí vayan a darse una vuelta para que vean quiénes son y a darle con todo. Excelente, y muchas felicidades por eso, porque van creciendo muy, muy bien, están haciendo una excelente labor Biociencia Wild. Y pues que el equipo crezca, porque van a hacer cosas aún más chidas, como ustedes saben hacerlo nada más. Muchas gracias. Muy bien, Uli, pues de nuevo, muchas, muchas gracias por traernos este temazo. Ahí están todas las redes sociales que también dejaré por aquí para que lo sigan. Y pues le mando un mega abrazo hasta allá donde está, ya saben. Y lo esperamos para próximos temas. Ya Claro que quedó sí. aquí, Ahí ya con quedó gusto, ahí grabado. andamos. Sale, Uli, muchas gracias. No, gracias a usted. Nos vemos. Besitos. Mil besitos. Adiós. Bye. Adiós. Mil besitos. Pues bien amigos, ese ha sido el video del día de hoy. Nos estuvimos hablando acerca de los dinosaurios, la ventana hacia el pasado, con nuestros amigos de Biociencia Wild, que estaré dejando por acá sus redes sociales para que lo sigan. Y si quieren que hablemos de algún tema o que invitemos a algún divulgador en específico, pues déjenlo aquí en los comentarios para traerlo para ustedes. Y me despido de ustedes diciendo, no olviden aprender algo nuevo cada día. Hasta la próxima.